Mi hermana rayó su propio auto. Me acusó de envidia y llamó a la policía. No lloré. Instalé cámaras. Tengo 25 años y mi hermana, Julieta, tiene 27. Nunca fuimos grandes amigas, pero tampoco éramos enemigas. Solo dos hermanas que se toleraban, más por falta de opción que por afinidad. Desde chiquita, ella siempre encontró la manera de hacer que todo girara en torno a ella. Y yo aprendí temprano que, para mantener la paz, lo mejor era no cruzarme en su camino. Todavía vivo con mis papás, no porque quiera, sino porque estoy ahorrando para irme. Tengo un trabajo estable, un sueldo decente, pero con la economía como está, alquilar sola es demasiado caro. Prefiero esperar hasta encontrar un lugar que realmente valga la pena. Julieta, en cambio, siempre ha sido un despilfarro con el dinero. Acaba de comprarse un auto de lujo, nuevito, un carro tan caro que ni entiendo cómo lo pagó. Y claro, hizo cuestión de mostrarlo a todo el mundo. Lo llevaba a cada reunión familiar, sacaba 1000 fotos y lanzaba comentarios pasivo-agresivos tipo: hay gente que nunca va a tener cosas buenas porque vive gastando en tonterías, sea lo que sea que eso significara. Últimamente andaba rara, más engreída que de costumbre. Vivía tirándome indirectas. Cosas como: tal vez si trabajaras más ya te habrías ido de la casa, o transporte público. Debe ser agotador. No sé cómo lo aguantas. Yo la ignoré. No valía la pena pelear. Pero una mañana, todo explotó. Estaba en la cocina haciendo café cuando Julieta entró como un huracán, gritando como loca. Casi no tuve tiempo de entender qué pasaba antes de que ya estuviera en mi cara, metiéndome el celular y gritándome que era una psicópata envidiosa que se había pasado de la raya. Confundida, di un paso atrás, y al fin entendí lo que decía. Alguien había rayado todo el costado de su auto, arañazos profundos en el lado del conductor, y ella estaba convencida de que había sido yo. No estaba solo enojada, estaba furiosa, temblando de rabia. Repetía sin parar que sabía que había sido yo, que tenía pruebas. Juraba que me había visto afuera de madrugada, cerca del coche. Yo ni salí de mi cuarto. Se lo dije, pero no quiso escuchar. Nuestros papás entraron corriendo, asustados por los gritos. Mamá trató de calmarla, pero Julieta no paraba. Mostró una imagen borrosa en el celular, una captura de la cámara de seguridad del vecino. Se veía una figura vaga cerca del auto, en algún momento de la noche. La imagen era tan mala que podía ser cualquiera. Podía ser ella, podía ser un desconocido pasando. Pero en la cabeza de Julieta, era yo. Papá miró la foto, suspiró y dijo que eso no probaba nada. Pero mamá dudó. Se le notó en la cara. No estaba segura. Y entonces vino la peor frase posible. ¿Por qué no le pides disculpas y ya? No vale la pena pelear por esto. No lo podía creer. Yo no había hecho nada. ¿Por qué tenía que pedir disculpas? Me negué. Pero Julieta no se echó para atrás. Empezó a llorar, diciendo que había trabajado mucho para tener sus cosas, que siempre había sido buena conmigo y que así le pagaba. Me quedé ahí, paralizada. No se podía hablar con ella. Y entonces todo empeoró. Julieta se fue a las redes sociales. Publicó que cierto miembro de la familia le había vandalizado el auto por envidia. No dijo mi nombre, pero era obvio para cualquiera que nos conociera. Nuestros amigos en común lo vieron, y enseguida empecé a recibir mensajes, algunos preguntando qué había pasado, otros directamente llamándome una persona horrible. El chisme se esparció rápido, hasta que mi jefe me llamó. Alguien le había reenviado la publicación. No me acusó de nada, pero dejó claro que, si eso se volvía un caso policial, la empresa no quería verse involucrada. Me quedé destrozada. Y entonces vino el golpe final. Julieta hizo una denuncia formal. Me enteré cuando un policía me llamó pidiéndome que fuera a la comisaría a dar mi testimonio. No me arrestaron ni nada, pero el hecho de que mi propia hermana llegara tan lejos me dejó furiosa. Fui. Respondí todo con calma. Conté que me había quedado en mi cuarto toda la noche. Incluso lo probé con el historial de ubicación de mi celular. Pero para Julieta, eso no bastaba. Ella quería venganza. En casa, el ambiente se volvió insoportable. Ni siquiera podía mirarla a la cara. No entendía cómo alguien podía ser tan cruel. Fue entonces cuando decidí que no iba a discutir más. No iba a rogarle a nadie que creyera en mí. Se acabó la charla. En vez de eso, tomé una decisión. Al día siguiente, compré cámaras de seguridad. Las instalé alrededor de la casa, con una bien apuntada al auto de Julieta. Si ella estaba tan segura de que había sido yo, pues perfecto. La próxima vez que pasara algo, íbamos a tener pruebas de verdad. Una parte de mí sentía que algo más iba a pasar. Las cámaras quedaron bien escondidas, pero cubrían todas las áreas importantes. La entrada de la casa, el porche del frente, el patio lateral. Y una estaba enfocada directamente en su coche. No se lo conté a nadie. Si ella se enteraba,
Iba a decir que la estaba espiando o que quería manipular la situación. No. Esta vez, iba a dejar que la verdad saliera sola. En los días siguientes, me mantuve en silencio. No respondí sus publicaciones. Ignoré los mensajes de los amigos en común. Pero Julieta no paraba. Hacía cuestión de seguir difundiendo todo, incluso en mi trabajo. Un compañero se me acercó, todo incómodo, diciendo que Julieta le había mandado un mensaje diciendo que yo no mostraba ningún arrepentimiento. No caí en la provocación. La dejé hablar. Cuando instalé las cámaras, no lo hice con ánimo de venganza inmediata. Lo hice porque necesitaba recuperar algo que Julieta me había arrebatado sin pensarlo 2 veces, mi tranquilidad. Durante días, me convertí en una sombra silenciosa dentro de casa. No respondía a sus provocaciones, no explicaba nada a nuestros padres, y sobre todo, no caía en la trampa de defenderme donde no se me escuchaba. Fue en esos días de silencio cuando aprendí a observar. Noté cómo Julieta se miraba al espejo por las mañanas con una ansiedad apenas disimulada. Cómo revisaba el teléfono compulsivamente, como si esperara que alguien la salvara de sí misma. Pero nadie lo hacía. Y cuando nadie la consolaba, se convertía en alguien más cruel. Un viernes por la noche, volví del trabajo y me encontré con mi madre en la cocina. Estaba preparando su famosa tortilla de patatas, pero sus movimientos eran lentos, distraídos. ¿Todo bien, mamá?, pregunté, fingiendo desinterés. Ella tardó en responder. Luego me miró como si estuviera viendo a una desconocida. Tu hermana está mal. Dice que no duerme, que tiene ataques de ansiedad. ¿De verdad no puedes simplemente hablar con ella? Me reí, no por burla, sino por incredulidad. ¿Hablar? ¿Después de acusarme de algo que no hice? ¿Después de ir a la policía, mamá? Ella bajó la mirada. El cuchillo con el que picaba cebolla se detuvo en seco. Quizá no fue correcto lo que hizo, pero sigue siendo tu hermana. No respondí. Solo salí de la cocina y fui a mi habitación, donde revisé las grabaciones de los últimos días. La cámara que apuntaba directamente al coche de Julieta captó algo extraño. Una madrugada, alrededor de las 03:27, se ve una figura salir del lateral de la casa. Va con una capucha, pero no parece estar robando. Se mueve con naturalidad, como si conociera el lugar. Se acerca al coche y se queda allí. No lo raya, solo lo observa. Pasa la mano por encima como si estuviera estudiando. Lo vi en bucle al menos 6 veces. Esa persona no era yo. Y aunque no se distinguía claramente el rostro, sus movimientos eran familiares, muy familiares. Tenía que saber más. La noche siguiente, esperé despierta. Tomé un café fuerte y me senté en el escritorio fingiendo que trabajaba. A eso de las 3:00, la alarma del sensor de movimiento de la cámara sonó en mi móvil. Me levanté con cuidado, descalza, y me asomé por la ventana. Lo que vi me heló la sangre. Era Julieta. Salía por la puerta trasera, descalza también, con una especie de frasco en la mano. Se acercó a su coche, lo observó con cuidado y roció algo en el parabrisas. Luego regresó por donde vino. A la mañana siguiente, hizo un escándalo. Dijo que alguien le había lanzado un químico corrosivo, que ahora sí iba a llevar esto a los medios si no hacíamos algo. Mis padres estaban en shock. Papá no decía nada. Mamá lloraba. «Esto es un acoso, una persecución», gritaba Julieta con los ojos desorbitados. «Y no voy a permitir que me destruyan la vida». Yo solo la miraba. Y sonreí. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Esa misma tarde, llamé a alguien que hacía tiempo no veía. Teresa, una antigua amiga de Julieta, me había mandado un mensaje días antes. «Si quieres saber la verdad sobre Julieta, llámame». Nos encontramos en una cafetería del centro de Sevilla. Teresa llegó con una carpeta. No dijo mucho. Solo la empujó hacia mí. «Lo que hay aquí lo cambia todo, pero ten cuidado. Julieta no solo es cruel, es peligrosa». Abrí la carpeta y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Fotos, mensajes, grabaciones de audio. Una en particular destacaba. Era un audio de Julieta, llorando y gritando al teléfono. «No me importa si la destruyo. Siempre ha tenido suerte, siempre fue la favorita de papá. Quiero que se sienta como una mierda. Quiero verla sola». Me quedé en silencio. Miré a Teresa. «¿Por qué me das esto? Porque tú no eres la única. Julieta ha hecho esto antes. Conmigo, con otras. Pero nadie la enfrenta. Hasta ahora». Volví a casa con el corazón en llamas. No por odio, por decisión. Al llegar, Julieta me estaba esperando en la sala, con una sonrisa torpe y un té en las manos. «¿Podemos hablar?», dijo, como si nada hubiera pasado. La miré, y por primera vez vi quién era realmente. «Claro que sí, Julieta. Vamos a hablar. Pero esta vez tú vas a escuchar». No sé si fue el tono en mi voz o el modo en que la miré, pero Julieta retrocedió un poco en el sofá,
como si mi presencia por fin la incomodara. Me senté frente a ella con la misma calma con la que uno observa una tormenta desde detrás de una ventana segura. Ya no tenía miedo. Lo había perdido el día en que descubrí lo que ella era capaz de hacer. ¿Quieres hablar?, le dije mientras servía el té que ella había preparado. Perfecto. Hablemos. Julieta forzó una sonrisa y cruzó las piernas con elegancia. Se notaba que había ensayado este momento. Todo en ella era actuación. El tono dulce, los ojos húmedos, la voz temblorosa. Mira, he estado muy estresada últimamente. El trabajo, la presión... Y bueno, creo que me dejé llevar. No quería que las cosas llegaran tan lejos. ¿Tan lejos como qué? ¿Como acusarme públicamente? ¿Llamar a la policía? ¿Mentir en redes sociales? Ella desvió la mirada por un segundo, pero se recompuso rápido. No te estoy diciendo que fue correcto. Solo quiero que podamos dejar esto atrás. Somos hermanas. Ese fue el momento en que sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Lo que ella llamaba dejar atrás era, en realidad, su forma de evadir consecuencias. ¿Te acuerdas de Teresa?, pregunté, dejando caer su nombre como una piedra en un estanque. Julieta parpadeó. Su rostro se tensó apenas, pero lo suficiente para que lo notara. ¿Qué tiene que ver ella con esto? Me dio esto, dije, levantando la carpeta que había traído oculta bajo mi abrigo. La puse sobre la mesa de centro sin abrirla, pero su sola presencia llenó la sala de una tensión cortante. Contiene todo lo que nunca te atreverías a decir en voz alta. Pero lo hiciste, ¿verdad? Lo dijiste, lo escribiste. Julieta tragó saliva. Su voz se volvió baja. No tienes idea de lo que estás haciendo. Al contrario, por primera vez tengo una idea muy clara. La dejé sola con sus pensamientos y subí a mi habitación. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar. No iba a publicar nada todavía. No. Quería que supiera que yo también tenía poder ahora. Y ese era su mayor miedo. Esa noche, recibí una llamada que me dejó helada. Era Nacho, mi ex. Alguien con quien no hablaba desde hacía más de un año. Alguien con quien había terminado en malos términos porque, sin explicación alguna, él se alejó de mí y comenzó a salir, según los rumores, con alguien más, alguien misterioso que nunca presentó. «Hola», dijo, con voz nerviosa. «No sé si es buen momento, pero necesito contarte algo. Algo que debería haber dicho hace mucho». Me quedé en silencio. La voz de Nacho me revolvió el estómago, pero algo en su tono me impidió colgar. «¿Qué quieres?» Julieta... Hice una pausa. Julieta me amenazó. Me dijo que si no me alejaba de ti, se encargaría de destruir mi carrera. Y lo hizo. Mandó correos a mi jefe con mensajes falsos. Me acusó de cosas horribles. Yo estaba asustado. Cerré los ojos. Sentí una mezcla de furia y confirmación. Otro hilo del telar de mentiras de Julieta comenzaba a deshacerse. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque escuché lo que está haciendo. Y ya no quiero ser parte de eso. Quiero ayudarte. Colgué sin decir mucho. Estaba paralizada. No por sorpresa, sino por la magnitud de todo lo que había callado durante años. Julieta no era solo cruel. Era meticulosa, estratégica, capaz de hacer daño a cualquiera que se interpusiera en su necesidad constante de protagonismo. Al día siguiente, llevé la carpeta y la grabación de Nacho a una abogada. No para demandarla. Aún no. Quería asesoría. Saber qué podía y qué no podía hacer. La abogada, una mujer joven pero directa, me miró con una mezcla de respeto y preocupación. No te sorprendas si esto escala. Si decides mover esto públicamente, tu hermana va a reaccionar. Y no va a ser bonito. Salí de la oficina sintiendo que estaba entrando en un terreno sin retorno. Esa misma noche, al revisar las cámaras, noté algo nuevo. Una figura masculina, parada durante más de 15 minutos frente a la casa, mirando directamente al coche de Julieta. Estaba encapuchado, pero esta vez llevaba algo en la mano. Algo que parecía una botella. Y entonces supe que lo peor aún no había pasado. Esa noche apenas dormí. La figura que captaron las cámaras no era un simple transeúnte. Permaneció quieto, demasiado tiempo para ser casualidad. No hizo nada visible, pero su postura, el modo en que miraba el coche, parecía estar esperando algo, o alguien. Revisé el vídeo en bucle. Amplié la imagen. La calidad no permitía ver su rostro, pero el cuerpo... Había algo familiar en su complexión, en la forma de moverse. ¿Y ese objeto en la mano? ¿Una botella? ¿Un cóctel Molotov? No era tan dramático, pero no me daba buena espina. Bajé al salón y Julieta ya estaba despierta, sentada con su portátil en el regazo. Tenía el ceño fruncido. No me saludó, ni siquiera fingió cortesía. ¿Sabías que hay alguien rondando por la casa?, me preguntó sin levantar la vista. Fingí sorpresa. ¿Ah, sí? ¡Qué raro!
¿Llamaste a la policía? No, aún no, pero lo haré. Sus palabras colgaban en el aire como cuchillas sin afilar. No me miraba, pero estaba clara su intención. Esta vez, el enemigo no era yo, o quizás aún lo era, pero sus cartas empezaban a temblar en sus manos. Me fui al trabajo con un nudo en el estómago, no porque temiera a ese desconocido, sino porque empezaba a entender que Julieta estaba atrapada en su propia telaraña, y en cualquier momento se rompería. Pasaron 3 días, y entonces algo explotó. No literalmente, pero fue igual de devastador. El lunes por la mañana, Julieta bajó gritando. El coche, su precioso coche, estaba cubierto de una sustancia pegajosa y fétida. Alquitrán mezclado con plumas, una escena grotesca. En el parabrisas una hoja plastificada. La mentira tiene patas cortas. Disfruta tu corona, reina de la miseria. Mis padres corrieron al ver los gritos. Mamá gritaba que alguien nos quería hacer daño. Papá, más frío, sacó el móvil para llamar a la policía. Yo, mientras tanto, grababa en silencio con mi propio teléfono. No por morbo, sino por protección. Ya sabía lo que era que te culpen sin pruebas. Esta vez, quería estar blindada. La policía llegó rápido. Esta vez, el tono de los agentes fue diferente. Ya conocían la dirección, y uno de ellos, el mismo que me había tomado declaración semanas atrás, me reconoció. ¿De nuevo por aquí?, me dijo con una media sonrisa. Parece que la suerte no está de su lado. Julieta, mientras tanto, montaba su show. Lloraba, gritaba que alguien la estaba acosando, que esto era un ataque personal, pero algo había cambiado. Nadie reaccionaba como antes, ni siquiera nuestros padres. Mamá ya no la consolaba, papá no intervenía, solo escuchaban. Y fue entonces cuando lo hice. Pedí hablar en privado con el agente. Lo llevé dentro de la casa, a mi habitación, y le mostré los vídeos. Le hablé del incidente anterior, del hombre que rondaba por la casa. Le mostré la carpeta que Teresa me había entregado, incluso la grabación de Nacho. El policía, visiblemente incómodo, me escuchó con atención. Esto cambia bastante las cosas, pero no puedo prometerte que hagan algo de inmediato. ¿Estás dispuesta a presentar una denuncia formal? Sí, respondí sin dudar. Esta vez soy yo quien presenta la denuncia. Cuando salimos al patio, el rostro de Julieta se desfiguró al ver que hablaba con el agente. Corrió hacia nosotros alterada. ¿Qué le dijiste? ¿Qué mierda estás haciendo ahora? Me giré hacia ella. La miré directamente a los ojos. Lo mismo que tú hiciste. Solo que yo sí tengo pruebas. Esa noche me llegó un mensaje anónimo, sin nombre, sin foto de perfil. Solo decía, crees que sabes todo, pero hay cosas que ni siquiera imaginas. No es solo Julieta. Alguien más juega contigo. Y entonces supe que esto iba más allá de una simple hermana tóxica. Alguien más estaba involucrado. Alguien que no había mostrado aún su cara. Leí ese mensaje más de 10 veces. Cada palabra se quedó grabada en mi mente como una advertencia venenosa. No es solo Julieta. Alguien más juega contigo. Durante todo el día estuve inquieta. ¿Quién más podría estar detrás de todo esto? ¿Era una advertencia real o solo otra jugada sucia de Julieta? Intenté ignorarlo, concentrarme en el trabajo, pero las palabras seguían latiendo dentro de mí como una herida abierta. Esa noche, hice algo que había evitado durante años. Revisé mi viejo correo electrónico, el que usaba cuando estudiaba en la universidad. Entre los cientos de promociones y basura, encontré algo que me paralizó. Un correo fechado hacía 2 años, con el asunto, «Cuidado con Julieta». El remitente era una dirección genérica, sin firma, sin nada que identificara al autor. El cuerpo del mensaje solo decía, «Ella no está sola. Observa a los que están demasiado cerca». 2 años atrás, en ese entonces, Julieta apenas hablaba conmigo. Fue la época en que Nacho y yo empezamos a tener problemas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Salí de casa al día siguiente con la intención de llegar temprano al trabajo, pero me desvié al último momento. Tenía que ver a alguien que, hasta ahora, había sido solo una figura secundaria en todo esto. Alicia, la mejor amiga de Julieta. Alicia y yo nunca habíamos sido cercanas, pero en otro tiempo, antes de que las cosas se torcieran, compartimos varias tardes en la casa de campo de mis abuelos, donde Julieta solía organizar reuniones. Yo cocinaba, ellas bebían vino y hablaban de cosas que yo fingía no oír. La encontré en su cafetería, en el barrio de Triana. Me senté en una mesa y esperé. Cuando me vio, su rostro se tensó. Se acercó lentamente, con una sonrisa que no le alcanzaba los ojos. «Vaya, qué sorpresa», dijo, sirviendo un café sin que lo pidiera. «¿Vienes por la hermana del demonio?» «Vengo por ti, Alicia». Me miró, y por primera vez vi miedo en sus ojos.
Yo no tengo nada que ver, se apresuró. Todo eso que pasó con tu coche, con Nacho, yo solo estuve ahí. Nunca participé. ¿Qué pasó con Nacho? Se le escapó. Lo supe en ese instante. No había mencionado a Nacho hasta ese momento. Su expresión cambió. La taza tembló un poco en su mano. Julieta lo sedujo. Le prometió ayudarle con un contrato si se alejaba de ti. Ella conocía a alguien en su empresa. Nunca me contó los detalles, pero lo hizo. Y luego lo dejó claro, como siempre. Mi estómago se revolvió. Cada pieza empezaba a encajar. Julieta no solo quería hacerme daño, quería quitarme todo lo que yo pudiera amar. ¿Y tú? ¿Qué ganabas con eso? Estaba harta de estar en su sombra. Pero también tenía miedo. Una vez me enfrenté a ella, en la universidad, y al día siguiente perdí una beca. Nunca lo probé, pero sabía que había sido ella. ¿Me ayudaste alguna vez? Le pregunté con frialdad. Una vez, susurró. Te mandé un correo, desde una cuenta falsa, pero no sabía si lo leíste. Me levanté. No le agradecí. No podía. Todavía no. Cuando llegué a casa, me esperaba otra sorpresa. Mis padres estaban en la sala, con rostros serios. Julieta también estaba allí, pero no hablaba. En la mesa, una hoja impresa. Una citación judicial. ¿Qué es esto? Pregunté, aunque ya lo sabía. Papá fue quien respondió. Es una orden para comparecer. Julieta te ha demandado por difamación. La miré. Tenía los ojos vidriosos, pero la boca apretada. Estás desesperada, le dije. Ella no contestó. Solo se levantó, fue hasta la escalera, y antes de subir murmuró algo que me heló. Te advertí que no sabías con quién te metías. Esa noche no dormí. Y cuando el sol apenas asomaba sobre los tejados de Sevilla, recibí una llamada de un número oculto. ¿Sabes quién soy? Preguntó una voz masculina, seca, fría. No lo sabes, pero yo sí sé quién eres tú. Y tengo cosas que decirte, cosas sobre tu madre, cosas que cambiarán todo. Y entonces entendí, esta historia no había comenzado con Julieta. Esto era mucho más antiguo y mucho más profundo. La voz del otro lado del teléfono tenía ese tono que no se olvida fácilmente, seco, preciso, con una calma que da más miedo que cualquier grito. No dijo su nombre. Solo me dejó esa frase resonando en los oídos como un eco maligno. Tengo cosas que decirte, cosas sobre tu madre, cosas que cambiarán todo. Intenté responder, pero la llamada ya había terminado. Me quedé sentada en la cama, inmóvil, el móvil aún en la mano. ¿Qué tenía que ver mi madre con todo esto? Hasta ahora, ella había sido una figura pasiva, confundida, dolida, pero nunca cómplice. O al menos eso quería creer. Pasé la mañana evitando a todos en casa. No bajé a desayunar, ni siquiera salí a trabajar. Me inventé una excusa por correo. Necesitaba espacio para pensar. Reuní los papeles, los vídeos, las grabaciones, y algo no cuadraba. Todo el rastro apuntaba a Julieta. Pero ahora, por primera vez, algo me hacía mirar hacia atrás, mucho más atrás. Fui a la habitación de mi madre mientras ella estaba en el supermercado. Me sentí culpable, pero también sabía que necesitaba respuestas. Busqué entre las cajas viejas, los álbumes de fotos, los cajones olvidados, y ahí encontré algo que me hizo temblar. Una carta dirigida a mi madre, sin fecha, escrita a mano, con tinta corrida. Decía, no puedo seguir ocultando esto. Ella debe saber quién es su padre. Lo que hicimos no fue solo un error, fue una traición. Julieta nunca debe enterarse. La letra era conocida, era de mi padre. Sentí un golpe seco en el pecho. Me senté en el suelo, como si el mundo acabara de inclinarse. ¿Julieta no era hija de mi padre? ¿O hablaban de mí? Antes de que pudiera terminar de leer, la puerta principal se abrió. Escuché las bolsas de la compra golpear la encimera de la cocina. Me guardé la carta en el bolsillo trasero y bajé con una sonrisa forzada. ¿Te ayudo, mamá? Ella me miró con ese gesto que tienen las madres cuando saben que algo no va bien. Pero no dijo nada, solo asintió. Durante el almuerzo apenas hablamos. Julieta no estaba. Según dijo papá, había salido temprano con una amiga abogada, como si eso tuviera algún sentido. Lo que más me preocupaba era el silencio de mi madre, su forma de evitar mis ojos, hasta que no aguanté más. Mamá, ¿te puedo preguntar algo?, dije, rompiendo el silencio como un cristal. Ella se tensó. Bajó el tenedor. Depende. Julieta, ¿es hija de papá? El sonido de la pregunta llenó la cocina como una explosión muda. Mi madre cerró los ojos lentamente. Respiró profundo. Y luego, sin mirarme, respondió. No. El mundo se detuvo. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Y yo? Ella me miró por fin. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sí, tú eres su hija.
Tú eres el motivo por el que él se quedó. Julieta fue un error de otro tiempo, pero la amamos igual. Siempre intentamos ocultarlo, protegerlas. No sabíamos cómo manejarlo. Me levanté. No podía quedarme allí. Salí sin rumbo, caminando por las calles de Sevilla como una zombie. Todo lo que creía saber sobre mi familia se desmoronaba. Y entonces, al pasar por una pequeña librería en la Alameda, lo vi. Él, el hombre de la cámara, el que rondaba la casa, sin capucha esta vez, sentado en una mesa, hojeando un libro con la calma de quien no tiene nada que esconder, o todo que ocultar. Nos miramos por segundos eternos. Luego, me hizo un gesto con la cabeza. «Siéntate», dijo con voz serena. «Es hora de que escuches todo lo que Julieta no sabe, porque tú no solo fuiste su víctima, fuiste su espejo roto, y ahora tienes que entender por qué». No sé cómo encontré la fuerza para sentarme. Mis piernas temblaban, y mi pecho era una tormenta de latidos. Me senté frente a él, sintiendo que estaba a punto de entrar en un terreno sagrado, oscuro, lleno de palabras que no se pueden desoír una vez dichas. «¿Quién eres?», pregunté, sin disimular mi desconfianza. Él me observó con una calma casi cruel, como si supiera que yo no estaba preparada para lo que venía. «Me llamo Mateo. Fui amigo de tu madre. Hace muchos años. Amigo». Esa palabra se sintió cargada, como si escondiera más de lo que decía. «¿Y por qué me estás siguiendo? ¿Qué quieres de mí?». Mateo suspiró, se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Quiero que sepas la verdad antes de que todo explote, antes de que Julieta destruya lo que queda». «¿Qué verdad?». «La carta que encontraste no es toda la historia. Tu padre no fue una víctima en eso. Él sabía que Julieta no era su hija desde el primer momento, pero hizo un trato con tu madre, un trato que selló con silencio. A cambio de perdonar la traición, él puso una condición, que tú nunca supieras nada, que Julieta creciera creyendo que eran iguales». Me costó procesar lo que decía. ¿Un trato? ¿Una mentira pactada por años? ¿Y tú cómo sabes eso? Porque yo era el otro. Yo fui el error del que tu madre habla en esa carta. Todo se derrumbó en mi mente. La voz de Mateo siguió, aunque yo apenas podía asimilarlo. Yo no sabía que estaba embarazada. Ella cortó todo contacto. Me enteré años después, cuando vi a Julieta de lejos, en una fiesta, y supe que era mi hija. Me llevé las manos a la cara. Todo giraba. Toda mi vida había sido un decorado falso, una historia mal contada. ¿Y por qué vienes ahora? ¿Por qué me lo dices a mí? Mateo se recostó en la silla. Por un momento, pareció más cansado que culpable. Porque Julieta está cayendo, y va a arrastrar a todos si no se detiene. Ha hecho cosas que tú ni imaginas. Y no es solo odio, es dolor. Es una vida sin saber quién es. Tu madre nunca le dijo la verdad, ni siquiera cuando ella empezó a perder el control. Mi voz salió temblorosa. ¿Qué cosas ha hecho? Mateo se sacó una memoria USB del bolsillo y la dejó sobre la mesa. Ahí tienes los mensajes, las transferencias, los correos, todo lo que ha manipulado desde hace años. Empresas, relaciones, amistades. Julieta no está bien, está enferma. Y si no haces algo, esto va a terminar muy mal. Lo miré, sin saber si odiarlo o agradecerle. Tomé la memoria. Me levanté sin decir nada más. Caminé por las calles hasta casa con el corazón destrozado. Esa noche, esperé a que todos se durmieran y conecté la memoria al portátil. La carpeta principal se llamaba Reina de Cenizas. Dentro, encontré mensajes manipulados a nombre de mis exjefes, transferencias desde la cuenta de Julieta a personas desconocidas, mensajes donde amenazaba, chantajeaba, mentía. Pero lo peor fue una carpeta con mi nombre. Dentro, había fotos mías tomadas desde lejos, capturas de mis redes, documentos falsificados que me acusaban de plagio, robo, incluso acoso. Julieta había estado construyendo mi caída desde hacía años, y aún así, lo que más me dolió fue ver una carta escrita a mano, escaneada, dirigida a alguien llamado Isabel, mi madre. Nunca me dijiste la verdad, y ahora no sé quién soy. Te odio por eso, y voy a hacer que ella también lo sienta. Si yo no puedo ser feliz, ella tampoco. Era de Julieta, fechada 3 años atrás. Sentí el cuerpo entumecido, cerré el portátil, y en ese instante escuché un golpe fuerte en la ventana de la cocina. Corrí, abrí la cortina y vi fuego. Alguien había lanzado algo al jardín. Un pequeño incendio comenzaba a extenderse. Grité. Desperté a todos. Papá salió con una manguera. Mamá lloraba. Julieta no bajó. Cuando finalmente se apagó el fuego, encontramos otro mensaje quemado en la tierra. Esto no ha terminado. Ella es mía, y tú no la protegerás por siempre. Esa noche,
Supe que estaba en guerra. Después del fuego, algo en mí se rompió. Y no era miedo, era una furia nueva, limpia, como un motor que al fin arrancaba después de años oxidado. Me senté sola en el jardín, aún con olor a humo, mientras los bomberos revisaban que todo estuviera controlado. Nadie resultó herido, pero el mensaje estaba claro. Esto no ha terminado. Mis padres no sabían cómo reaccionar. Mamá temblaba cada vez que alguien decía el nombre de Julieta. Papá se encerró en su estudio. Y Julieta actuó como si todo fuera una exageración. ¿En serio creéis que me voy a prender fuego a mí misma?, dijo desde la escalera, con una mueca de desprecio. Quizás fue uno de tus amiguitos raros, los que te defienden en internet. No le respondí. No aún. Porque esa misma mañana había hecho una llamada. La abogada que había consultado antes me recomendó a alguien más, una experta en delitos digitales. Su nombre era Carmen Villalobos, y desde el primer segundo supe que no era como los demás. No buscaba escándalo. Buscaba precisión. Nos reunimos en una pequeña oficina cerca del centro. Le mostré todo. Los vídeos, los audios, los documentos de la memoria USB que Mateo me dio. Carmen lo revisó en silencio. Luego se quitó las gafas, me miró a los ojos y dijo: «Tienes en tus manos suficiente para desmontar su vida. Pero tienes que decidir. ¿Quieres justicia o destrucción?» «Quiero que todo el mundo sepa la verdad», respondí sin dudar. «Quiero que ella no pueda seguir arruinando vidas como si no pasara nada». Carmen asintió. Su plan era claro: construir un dossier legal que se pudiera presentar ante un juez, al mismo tiempo que lanzar una campaña discreta, anónima, mostrando al público lo que Julieta había hecho. No desde la venganza, sino desde la verdad, fría, imposible de negar. Durante las siguientes semanas, trabajamos en silencio. Mientras tanto, en casa, Julieta comenzó a desmoronarse. Los gritos por teléfono se hicieron diarios. Cerraba la puerta de su habitación con violencia. A veces, lloraba tan fuerte que se escuchaba desde el pasillo. Pero no era dolor, era frustración. Algo, o alguien, la estaba amenazando también. Y yo lo sabía. Un día, salí a comprar pan y la vi desde lejos, en un parque cercano, discutiendo con un hombre. No era Mateo. Este era más joven, moreno, bien vestido, con algo en las manos que le mostraba insistentemente. Ella intentaba arrebatárselo. Al volver a casa, me encerré y abrí un perfil falso en redes. Empecé a seguir las cuentas de Julieta, las de sus amigas, las de sus excompañeros de trabajo. Y ahí lo vi. Comentarios borrados, hilos ocultos, menciones a una traición y a una verdad que saldrá a la luz. Julieta estaba perdiendo el control. Pero no fue hasta la noche de la presentación de mi promoción en el trabajo, cuando todo explotó. Me invitaron a hablar sobre resiliencia. Yo era una de las seleccionadas por mi historia de superación, irónicamente resumida en una narrativa limpia que mi jefa armó sin saber la mitad del infierno que vivía. La sala estaba llena. Amigos, compañeros, incluso mis padres estaban ahí. Y entonces, al terminar mi intervención, recibí una notificación en el móvil. Una cuenta anónima había publicado el primer fragmento del dossier, con pruebas, sin nombres directos, pero con detalles que cualquier persona de nuestro entorno reconocería. El post decía: «Algunas reinas no heredan la corona, la roban, y después la manchan de sangre». Minutos después, otra notificación, luego otra, y otra. Julieta estalló. «¿Fuiste tú?», me gritó en medio del hall del auditorio. «¿Fuiste tú, zorra mentirosa?». Todos se giraron. Nadie la reconocía al principio, pero en cuanto empezó a chillar, las miradas cambiaron, se alejaban, la evitaban, y entonces, alguien del público, una antigua compañera del instituto, murmuró lo suficiente alto como para que todos oyeran. Ah, entonces era verdad. Julieta salió corriendo. Yo la dejé ir. Esa noche recibí un mensaje de Carmen. «Ahora es el momento. Mañana presentamos todo al juzgado. Prepárate. No hay vuelta atrás». Y yo respondí sin dudar: «Estoy lista». Al día siguiente, me levanté con el estómago hecho un nudo. Sabía que ese sería el día en que todo cambiaría. Carmen y yo habíamos acordado presentar oficialmente el dossier ante el juzgado de Sevilla a las 11:00 de la mañana. Era una denuncia por difamación, acoso, suplantación de identidad digital y manipulación de pruebas, y estaba firmada por mí, con nombre, apellidos y todas las cicatrices a la vista. Caminé hasta el juzgado como quien va a su propio funeral, o a su renacimiento. El edificio se alzaba imponente bajo el cielo gris. Carmen me esperaba en la puerta con un portapapeles y una mirada serena. Entramos juntas. No hubo prensa, no hubo drama, solo un trámite frío, formal, definitivo. En cuanto el juez lo lea, iniciará la investigación. Esto no será inmediato, pero créeme,
Ya no podrá esconderse detrás de gritos, dijo Carmen antes de despedirse. Has hecho lo correcto. Volví a casa sin saber cómo sentirme. Estaba vacía, pero era una libertad extraña, como si por fin pudiera respirar, pero el aire siguiera doliendo. Cuando llegué, mi padre me estaba esperando en la cocina. No hablaba mucho últimamente, pero esa mañana me ofreció un café y se sentó frente a mí. Tu madre me lo contó todo, dijo en voz baja. Lo de Julieta, lo de Mateo, lo que hiciste hoy. Lo miré con una mezcla de miedo y alivio. ¿Estás enfadado? Estoy triste, respondió. Triste por las mentiras, por el tiempo perdido, pero también orgulloso, porque has tenido el coraje que nosotros nunca tuvimos. Me ardieron los ojos, pero no lloré. Asentí. Me levanté. Y en ese momento, Julieta entró por la puerta principal, como un huracán silencioso. Tenía el rostro pálido, los ojos hinchados, el maquillaje corrido. En la mano, su móvil. Lo lanzó sobre la mesa de la cocina. ¿Lo has visto? Escupió. Me están linchando en internet. Tomé su móvil. En la pantalla. Decenas de mensajes. Hilos en Twitter. Capturas de los documentos. Alguien había filtrado más partes del dossier. Y ya no había forma de ocultarlo. La gente sabe quién eres, Julieta. Ella se rió, histérica. Una risa rota, aguda, descontrolada. ¿Y tú crees que eso me importa? Todo esto es culpa vuestra. De mamá, de papá, de ti. Siempre te protegieron a ti. Yo siempre fui la sombra. Tú te hiciste sombra, dije mirándola fijamente. Nadie te obligó. Tú no sabes nada, gritó. Y por un momento creí que iba a lanzarse sobre mí. ¿Sabes lo que es crecer sabiendo que no eres de verdad? Que eres la hija del error. Que tus propios padres no te miran igual. Tú eras la princesa. Yo solo era el recordatorio de lo que ella había hecho mal. La habitación quedó en silencio. Mi padre se levantó. Caminó lentamente hasta ella. Y por primera vez, la abrazó. Julieta rompió a llorar. Un llanto animal, desgarrador, como si su cuerpo por fin expulsara todo el veneno que había cargado durante años. Lo siento, susurró él. Siento no haber sabido quererte. Y en ese momento, no vi a mi enemiga. Vi a mi hermana, rota, perdida, humana. No la perdoné, pero entendí. Esa noche, mientras ella dormía por primera vez en días sin gritar, recibí un correo. Venía de un remitente desconocido, con un archivo adjunto. El asunto decía, no es solo Julieta. Hay una persona más que estuvo detrás de todo esto. Y ahora va por ti. Abrí el archivo. Era una conversación entre Julieta y mi jefe. Abrí el archivo con las manos temblando. La conversación estaba fechada hacía unos 6 meses, cuando todo empezó a escalar. Era un intercambio de correos entre Julieta y Tomás Méndez, mi jefe directo. Mi estómago se cerró en un puño apenas vi su nombre. Julieta escribía con su estilo habitual, frases medidas, con ese veneno elegante que sabía usar también. Tomás, como hablamos, aquí tienes lo que necesitas para tomar una decisión. No deberías arriesgar la reputación de la empresa por alguien tan inestable. Créeme, sé de lo que hablo. Adjunto a ese mensaje, había capturas falsificadas, mensajes editados, uno en el que supuestamente yo hablaba mal de mi equipo, otro donde aparecía pidiendo dinero a una compañera. Todo tan bien armado que cualquiera sin contexto caería. Tomás respondió, entiendo. Gracias por la información. Será manejado con discreción. Cerré el portátil y sentí una náusea profunda. No era solo que Julieta me hubiera saboteado. Era que alguien con poder dentro de mi trabajo había jugado sucio a sus espaldas. No solo no me defendió, me empujó. Al día siguiente, pedí una reunión privada con la dirección general. No podía enfrentarme a Tomás directamente sin pruebas legales, pero sí podía abrir la caja de Pandora. Me recibieron en una sala sobria, con paredes de cristal. La directora general, Pilar Santamaría, me miró con curiosidad mientras yo dejaba sobre la mesa el dossier legal ya en manos del juzgado y un informe firmado por Carmen. No vengo a pedir explicaciones, dije con voz firme. Vengo a informarles que he sido víctima de sabotaje interno, con complicidad de alguien en esta empresa, y si no toman medidas, lo hará la justicia. Pilar lo leyó en silencio. Luego pidió que Tomás entrara a la sala. Cuando lo vi entrar, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me erguí. Lo miré sin miedo. ¿Algo que decir?, preguntó Pilar. Tomás ni siquiera intentó negarlo. Su silencio fue más culpable que cualquier palabra. No pensé que fueras a llegar tan lejos, dijo él finalmente, con una sonrisa forzada. Pero te subestimé. Como todos, fue despedido en el acto. No hubo ceremonia, ni excusas. Lo sacaron del edificio esa misma tarde. Aquel día, cuando volví a casa, sentí algo que hacía mucho no sentía. Alivio. Uno real. No la venganza furiosa,
sino la satisfacción silenciosa de haber resistido. Julieta seguía encerrada. No salía, no comía, no hablaba. A veces se sentaba en el jardín y miraba al cielo sin decir nada, como si ya no supiera quién era. O tal vez, como si por fin lo supiera, y no le gustara. Una tarde, mamá me pidió que habláramos. Tienes que decidir qué quieres hacer con ella, dijo en voz baja. Está rota. No sé si es castigo suficiente, pero me pregunto si también necesita ayuda. No me toca a mí curarla. Mamá, respondí, yo solo quiero vivir en paz, sin miedo, sin tener que justificarme por ser quien soy. Me abracé a ella, lloramos juntas, y fue la primera vez en toda mi vida que sentí que me miraba no como a su hija menor, sino como a una mujer entera, fuerte. Esa noche volví a ver a Mateo. Me entregó un sobre sellado. Dentro había una carta, de Julieta. Nunca vas a perdonarme, y está bien. Solo quiero que sepas que no hice todo esto porque te odiaba. Lo hice porque te envidiaba, porque tú tenías algo que yo nunca pude tener. Sentido, propósito, amor real. Yo solo aprendí a fingir, a sobrevivir. No lo justifico. Solo te lo confieso porque ya no tengo nada más que ocultar. Esa noche, soñé con nosotras de niñas, jugando en la casa del pueblo. Yo con las rodillas raspadas, ella con el pelo suelto y la risa fácil. Por un instante, creí que ese recuerdo era real, que había habido amor alguna vez, y al despertar, supe que tenía que irme. Empaqué mis cosas, firmé el contrato de mi nuevo apartamento al día siguiente. Me fui sin grandes despedidas, solo dejé una nota en la puerta de su cuarto. A veces, el perdón no es volver, es no vengarse cuando puedes, que tengas paz. Pero al llegar a mi nuevo hogar, recibí una última llamada. Era Carmen. El juez ha aceptado iniciar el proceso formal, y Julieta ha desaparecido. No se presentó a la citación. La están buscando. La historia aún no había terminado. Julieta había desaparecido. La noticia me llegó con la misma mezcla de sorpresa e inevitabilidad. ¿Dónde estaba? ¿Huyendo? ¿Buscando redención? ¿Refugiándose en su caos? Carmen me lo confirmó 2 días después. No había sido localizada en su última dirección registrada. La policía la estaba buscando, no con urgencia, pero con persistencia. No era una prófuga peligrosa, aún no, pero su ausencia hablaba más que cualquier testimonio. Al principio me costó dormir. Me despertaba pensando que estaba detrás de la puerta, que regresaría con otra mentira, otro plan. Pero no, nadie volvió. El silencio se instaló. Y poco a poco, la paz también. Mi nuevo apartamento en el barrio de Nervión se convirtió en mi santuario. Era pequeño, modesto, pero tenía luz, mucha luz, y eso era suficiente. Colgué mis propias fotos, planté hierbas aromáticas en el balcón, aprendí a disfrutar de estar sola sin sentirme sola. Un mes después, recibí un sobre certificado. Era del juzgado. Dentro, una resolución. Julieta había sido formalmente imputada. Habían abierto una investigación penal por fraude digital, acoso y manipulación de documentos. Las pruebas presentadas eran suficientes. Yo podía continuar como parte demandante o retirarme. Decidí seguir adelante. No por rencor, sino porque merecía cerrar ese ciclo con la cabeza en alto. Pero no fue el único mensaje que recibí ese día. También llegó una carta escrita a mano, sin remitente. No me busques, no volveré. Pero por fin entendí que lo que tú tenías no era suerte, era verdad. Y yo siempre viví en mentira. Gracias por sobrevivir. Eso me salvó, aunque no lo merezca. No firmaba con nombre, pero sabía que era ella. Julieta. Supe entonces que se había ido no solo físicamente, se había ido de esa versión de sí misma que destruía todo lo que tocaba. No sabía si volvería, no sabía si algún día nos cruzaríamos otra vez, pero ya no me importaba, porque yo seguía. La empresa me ofreció una posición nueva, en otro departamento, bajo una nueva dirección. Acepté, no para escapar, sino para avanzar. Me gané respeto no por victimismo, sino por integridad, y eso no tiene precio. Mis padres comenzaron terapia de pareja. Mi madre, especialmente, parecía otra, más ligera, más verdadera. Me visitaba a menudo. Hablábamos de todo, incluso de lo que antes era intocable, de Julieta, de Mateo, de los errores que ya no se podían cambiar, pero sí aceptar. Mateo me escribió un mensaje breve. Gracias por no odiarme, cuidaré de mí, y si algún día Julieta me busca, estaré preparado para ser padre. Por fin. Y Nacho reapareció. Nacho. Con cautela, con respeto. Me invitó a tomar un café, solo para charlar. Me pidió perdón, no por marcharse, sino por no luchar. No volvimos, pero hablamos, y eso fue suficiente. Una tarde, mientras tomaba un vino en mi balcón,
Una vecina me saludó desde su terraza. «Siempre sonríes. Da gusto verte feliz», dijo. Le devolví la sonrisa. No porque fuera feliz todo el tiempo, sino porque, por fin, no tenía miedo de ser quien era. Y cuando el sol comenzó a caer, pensé en todo lo que había vivido, todo lo que había perdido, y todo lo que, sin querer, había ganado. Porque sobrevivir no es solo resistir, es reconstruirse. Y yo me había reconstruido con las mismas piedras que usaron para intentar hundirme. Julieta eligió irse, yo elegí quedarme y vivir.